nunca perdamos el hambre y sed por este libro, porque a muchos yo creo que se conformaron con ciertas porciones del texto de la Biblia. Nosotros tenemos todas las versiones. Para los que tienen entendimiento, yo siempre uso la palabra o el refrán que la mejor versión de la Biblia es la que se lee. ¿Ya? Si usted tiene una Biblia, si es Reina Valera, NTV, NBI, la Jerusalén, la Biblia, mira ahí, todas estas, ¿ya? Si es del joven, del anciano, del adolescente, mire, es una Biblia leíble, salvo versiones que no son la verdad, pero de manera, digamos, general en el pueblo evangélico la mejor versión es la Biblia, en la que se lee, lea su Biblia, manténgase. Porque la segunda bendición, aparte de tener el libro, es tener la comprensión de leerla y comprender las palabras que están escritas ahí, no de manera racional, sino de manera espiritual. Cuando leemos ciertas porciones o ciertas porciones son exhortadas y me compunge mi corazón, me contristan, me llevan a un momento, y cuando la palabra de Dios a mí me hace sentirme un miserable, creo que la palabra está cumpliendo su propósito. Cuando me dice la Biblia que yo soy un vil pecador, soy lo más bajo de la sociedad y de todo, pero aún así, después dice la misma Biblia, pero el amor de Dios está sobre aquellos, que era yo, que era usted, que es usted, que era, pero nos toma y nos eleva a una posición de estar con Dios como coherederos en Cristo Jesús en la gloria eterna. Y toda esa comprensión nos da solamente la Escritura, su Espíritu. Entonces, ¿cómo nos darle gracias al Señor? Porque yo le digo, usted tiene el privilegio de tener el libro más famoso de toda la humanidad, de todos los siglos de los siglos. Se han escrito muchos y millones de millones, pero este es el más perseguido, el más copiado, el que ha sido más destruido. Pero aquí está. Ideologías por todo el tiempo han tratado de exterminar este libro y no han podido. Y está en nuestras manos y estará, porque el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no. Entonces, hermanos, aprecie su Biblia, léala, ¿ya? No le tenga tanto amor en el sentido que usted la tiene, tanto que la ama, la cuida, la tiene guardadita, ¿ya? Léala, estropéela, ráyela en el buen sentido, hágale figuras para que usted se acuerde, es un complemento a todas esas cosas. Si se le gastó, cómprese otra. Y a medida que pasan los años, vamos buscando Biblias con así unas letras, ¿ya? Después es como paradojal, después no podemos cargar esa Biblia tan grande, ¿ya? No porque tenga más información, sino porque como las letras son más grandes, tiene más, y así sucesivamente. Pero bueno, lea su Biblia, acomódese a la versión que usted quiera, pero léala constantemente, porque es Dios el que nos habla. Porque a veces queremos, obviamente, que Él nos hable, pero ahora. Él no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Él. Somos sus esclavos por amor. Entonces, no siempre va a hablar cuando yo quiera. Puede ser, pero también puede que no. Porque ¿quién es el Señor? El Señor, nuestro Señor. Dicho eso, estamos en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ya previamente han orado los hermanos, así que no vamos a orar dos veces. Dice capítulo 6 de Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así toda la ley de Cristo. O la ley de Cristo. Yo le agregué toda, pero en realidad toda, ley de Cristo. Hoy vamos a ver solamente el versículo número 2. Cuando hablamos del cumplimiento de la ley, automáticamente nos podemos ir a los 10 mandamientos, al decálogo, ¿cierto?, en Éxodo 20 y otros pasajes más que hablan de la ley, y nos encuadramos en qué es la ley. Sí, en parte sí, pero también la ley fue escrita en nuestros corazones, como le llamamos nosotros conciencia,
Y por esa conciencia vamos a ser juzgados teniendo el libro o los mandamientos físicos o no, o Biblia o no Biblia. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué ley? Y también hay una ley, la ley del pecado, y vamos a ver que hay una clasificación de leyes o de ley, pero hay una ley, por decirlo así, en nuestras conciencias, que no es básicamente la ley a la que se está refiriendo aquí y a la cual nos vamos a referir en un instante más. Y eso quiero tratar de que nos quede un poco más claro, porque cuesta, ¿ya? Y que no sea una gran complejidad, pero me refiero a que nosotros, así como yo otras veces les vengo diciendo, tenemos un estereotipo de una iglesia ideal, que la iglesia debe ser así. ¿Por qué? No porque yo iba a una iglesia y es así. O porque alguien con autoridad, supuestamente desde las Escrituras, la Biblia, la iglesia tiene que ser así, pero en la práctica parece que no es tan así. Y entonces nosotros también, de acuerdo a la ley, tenemos un estereotipo de ley que la usamos medianamente a nuestra manera, ¿ya? Podríamos decir, siendo chilenos, a las chilenas. Como yo les dije que había que celebrar las fiestas nacionales como Dios manda. Eso es ley para el chileno, como Dios manda. Pero ¿cómo manda? Entonces, aunque sean unos dichos, hay leyes en nosotros que las creamos y tenemos una estructura de una ley que no es la ley. ¿A qué me refiero? Que para algunos, para aplicar la rigurosidad de la ley, el cumplimiento de la ley, es muy fácil aplicarla a los demás. Y me excluyo. ¿No entienden? Yo a ustedes les puedo exigir mi ley, y no necesariamente la escritural, o puedo sacar textos de ahí para favorecerme a mí y perjudicarlos a ustedes. ¿Sabían eso? Entonces, en una mala interpretación de la misma ley, yo a ustedes los puedo oprimir usando esa ley. Y los puedo encarcelar, porque aquí como habla de la libertad, estar esclavos a una ley que no es la misma ley, que se parece, que está sacada de ahí, pero no es la verdadera interpretación de la ley. Entonces la iglesia puede estar estructurada, rígida, esclavizada. Si empezamos en eso, yo empiezo a decir, o si miren, este lugar es sagrado porque yo aquí predico la palabra y no se puede acercar nadie a este altar porque si no va a morir o se va a enfermar. Porque en el Antiguo Testamento, al lugar santísimo donde estaba el sacerdote, nadie podía entrar, solamente el sacerdote o el sumo sacerdote. Y algo de verdad hay, porque el Antiguo Testamento así lo decía, pero era el Antiguo Testamento. Era la ley ceremonial para el pueblo de Israel. Pero en algunas conciencias débiles, o los débiles de la fe, me van a creer. Los más maduros van a decir, no, si no es así, el pastor lo dice nomás. Pero ¿qué pasa con algunos y con los otros? Y mi ley, lo que yo estoy interpretando o mal interpretando, ¿qué va a ser para algunos? Un tormento en su mente. A lo mejor hoy día no va a haber, un día que no haya reunión, van a venir a hacer aseo, y esa persona de conciencia débil, ¿qué va a hacer? ¿Se va a acercar aquí? No. Anda tú, ¿qué crees que me muera? No. Si el pastor dijo una vez. Y por ahí se va a pasear, pero no va a poder llegar acá. Y esa, podríamos decir, en esta imagen de una ley que no es, se puede construir estereotipos de nosotros, o sea, en nosotros, de la ley que no es la ley. ¿Cómo nosotros distorsionamos la palabra? ¿Y qué quiero llevar con esto? Por lo mismo que va a ir diciendo acá, sobrellevar las cargas de los unos, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y vamos a referirnos a qué ley. Porque en Cristo es el que cumplió toda la ley. Y estando en Él, automáticamente yo cumplo toda la ley, porque yo creí en Él. Y así, aunque yo no haga nada, aparte de, obviamente, haber creído. ¿En serio? Sí. Porque Cristo, ¿qué hizo? Toda la ley, cumplió toda la ley, toda, sí, porque murió hasta como un cordero inmolado. O sea, se sacrificó, aún Él mismo, sí. Se circuncidó, sí.
Hizo todo. Porque nosotros, aunque quisiéramos hacer todo, no podríamos, porque ya lo enseñó la misma carta a los Gálatas. Porque acuérdense que aquí hay un afán de los judaizantes que querían y habían permeado la iglesia para hacer que ellos se vuelvan al judaísmo, a la religión antigua, a hacer todos los preceptos, todos los mandamientos y todo, y cumplir la ley de manera literal. Y así dejarlos encasillados, dejarlos encarcelados a un rudimento, a un estilo de vida que no era en libertad. Bueno, pero antes de la ley, habla de sobrellevar los unos, dice sobrellevad, o cargar, dice otra versión, las cargas de los otros. Una versión contemporánea más simple sería, yo llevo la carga de ustedes y ustedes llevan la carga de otros, y así sucesivamente. Cada vida tiene también sus cargas y conflictos. ¿Están de acuerdo en eso, no? Usted no tiene ni carga ni conflictos. No estamos hablando obviamente, de pesos literales, pero estamos hablando de cosas que a usted les oprimen, que a usted les desgastan, que a usted los cansan. Hay cargas todos los días. Hay algo que pagar, no tengo el dinero, hay un deseo y no tengo cómo hacerlo, cómo cumplirlo, tengo expectativas y no pasa nada. Tengo muchas cosas, tengo ideales y todas esas cosas me van cargando mi espíritu, mi ser. Quiero salir del colegio, quiero salir de la universidad, quiero ir a la universidad, quiero ir después que me quiero casar, me quiero esto. Todas esas cosas nos abruman y hay conflictos. Yo quiero hacer algo, los demás se oponen. Y así es todo que es compleja la vida. Por eso los más viejitos como yo decimos que mejor es la juventud cuando uno depende de los papás y no hace nada, más que hacer lo que le mandan a hacer. Pero los pequeños y los jóvenes reclaman porque quieren tener su libertad para hacer las cosas de grande, pero nosotros decimos, quédense así mejor, porque así no se preocupan. Y en realidad todos tenemos, y ahí nos damos cuenta que la vida está llena de cargas, conflictos. Aunque sea un creyente muy espiritual, también tiene carga y conflicto. Ese peso compartido se hace llevadero mientras que resulta agobiante la soledad. Dios, en su sabiduría, ha dejado que el peso y la carga que vamos a tener todos y tenemos todos con la vida de creyentes, tiene que ser disipada, tiene que ser compartida por toda la congregación. Por eso hay analogía de la Biblia cuando habla de la iglesia es un edificio y cada uno es una parte de ese edificio. Ya también sabemos que cuando sentimos dolor en la iglesia somos el cuerpo y cada uno somos los miembros, ¿cierto? Entonces cada miembro del cuerpo está unido. Siempre hay una metáfora hablando de la unidad de la iglesia, una cohesión inseparable. Y Cristo es la cabeza, Cristo el fundamento, la piedra angular. Entonces, todos estamos adosados ¿a quién? A Cristo. Y ese principio usted lo tiene que observar a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y en este tiempo sigue siendo lo mismo y en el futuro va a ser lo mismo. Tenemos que estar unidos. Y eso, hermanos, ¿le guste a usted o no le guste? Si usted tiene un parámetro en su mente que eso no es así, es lo que dice la Biblia. Por eso dice sobrellevar las cargas de los unos con los otros. Cada hermano miembro del cuerpo y piedra en el edificio está puesto para que con la gracia divina y el poder del Espíritu Santo coloque su hombro bajo la carga del hermano y comparta con él haciéndola más llevadera, ayudándole a soportar las dificultades, trabajos y problemas personales. Este es un comentario solamente, lo que estoy leyendo. Pero eso es la práctica. ¿Se entiende? Cuando estamos leyendo sobrellevar los unos a las cargas de los otros, es porque eso se tiene que llevar a cabo en cada uno de nosotros. Y lo estamos, mire, se replicó en Hebreos, en el libro de Hebreos. Ahora lo estamos replicando aquí, se ha replicado, hermanos. Nosotros tenemos que ayudar a otros a llevar la carga de los otros. Y ahí está la pregunta, ¿y de mí quién la lleva? Los otros. Pero es que yo tengo un problema tan grande que ¿cómo me voy a hacer cargo de otro problema?
pero que así dice la Biblia, para que tu problema, tu carga, es por decir, yo cargo 100 kilos, ¿cómo me voy a hacer cargo de 500 más? Mira, aquí funciona algo que solamente es la mente de Dios, haciéndonos algo que pertenece a la fe. La fe nunca ha sido lógica. Los pensamientos de Dios no son otros pensamientos, no son racionales en el sentido del sentido común de nosotros. Nuestro sentido dice, el hombre viene de una mujer. ¿Y cómo hace Adán? De la nada. Y de esa nada sale un hombre, y del hombre salió de la costilla de ese hombre la mujer. Al revés. Y ahí empezamos, todo funciona de otra lógica. Y por lo mismo, cuando el Señor dice que yo, aunque esté sobrecargado, ayudando a cargar carga de otros, mi carga va a parecer ligera. Pero si no lo hago, yo estoy preocupado solamente de la mía, porque estoy pensando en mí, y así no funciona. Cuando usted tiene pena, cuando usted no tiene gozo, cuando usted tiene flojera, haga cosas que va a favorecer a los demás y se va a dar cuenta, pero inmediatamente, que aún lo que usted tenía de pena, aunque el problema o la enfermedad no se va a ir de su vida, pero le va a parecer más liviano. Miren, a veces hay consejos que son seculares y todo eso. Es como cuando usted está sumido en un problema, ¿qué le dicen? Hay un refrán chileno que se usa mucho. ¿Han escuchado ese de embolinarse la perdiz? Es como para engañar algo, ¿cierto? Ya. Esos refranes son en parte verdad. ¿Y a qué me refiero? Que usted cuando está como en un problema, ¿qué le dicen? Mire, plante tomate, unas plantitas de tomate, pique la tierrita, si tiene, haga unos maceteros, eche una semilla, jardinee. Y algunos lo hacen, y claro. Pero básicamente, ¿a qué vamos? A que como usted dejó de concentrarse en su problema y se enfoca en otra cosa, al menos por un tiempo, parece que el problema se fue, ¿o no? Pero sigue estando. Así que no es que se diluyan los problemas, pero es una manera de perder ese enfoque en sí mismo. Claro, para algunas metas tenemos que estar enfocados nosotros, pero aquí, con respecto a la comunión de la iglesia, en vivir en la libertad de la iglesia, como le decía aquí a los Gálatas, ¿cierto? Ellos tenían que estar enfocados en llevar las cargas los unos con los otros. Por lo mismo, porque en el versículo anterior ya lo exhortamos. Si alguno fuera sorprendido en una falta, si había a alguien sorprendido en un pecado, no había que juzgarle y condenarle, había que ayudarle, había que exhortarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, sobre esa misma idea, a los Gálatas se le está diciendo, además de eso, de exhortarle, de decirle que están en un pecado, hay que ayudarle a sobrellevar las cargas, cualquiera que sea. Puede ser una adicción, puede ser un problema, mire lo que sea, está el cuerpo para ayudar. Por eso, pero siempre para edificar. Un mito que se prefigura en la iglesia es el siguiente. El considerar de que es una obligación moral y directamente reservada a los pastores de la iglesia el llevar la carga de todos. ¿Se entiende? ¿Habían escuchado eso o tenían eso en su mente ustedes? Que el pastor tiene la obligación moral de llevar la carga de todos. Pues si el pastor, ¿de quién va? ¿El pastor está para qué? ¿Estará para cargar las 100 ovejas? ¿Han visto un pastor de ovejas naturales cargar las 100? Hablando en la metáfora que sale de la que se va. ¿O está para enseñarlas, cuidarlas? Digo yo.
El pastor es flojo, no quiere hacer su trabajo. Entonces me estoy creando una ley que no es la ley, que no es algo que dice la Biblia. Hermanos, el pastor tiene una responsabilidad que no se puede escapar ni eludir esas responsabilidades, pero hermanos, nosotros como hermanos, como creyentes, todos nosotros tenemos que llevar la carga de todos nosotros. Yo aún así, cuando usted me dice a veces, hermano, yo no me enojo si me dicen hermano porque soy hermano en la fe. Pero ¿qué pasa? Nos llevamos todas las cargas. Yo no me puedo llevar toda la carga de ustedes. ¿Cómo? Para eso está el cuerpo, para eso está la congregación. Entonces, Pablo, como se empieza a identificar en el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, y aquí dice, sobrellevar los unos, tenemos que llevar las cargas todos. De otra manera sería imposible. Eso es lo que tenemos que hacer. En otro tipo de iglesias o religiones no es así. Por eso cada uno no se conoce, cada uno no comparte con el otro, y por eso nosotros tenemos una diferencia abismal con otro tipo de religiones. Aquí todos, en sí, en un sentido común, tenemos que ver unos con otros, todos nos saludamos, nos abrazamos, aunque por diversos motivos a veces personales, aquí donde entran las discrepancias, que este no me cae bien, que me saludó, pero aún así, la Biblia todo el tiempo nos está demandando soportaos los unos con los otros. Y eso, si no le gusta, suena bien feo, pero usted sabe lo que tiene que hacer. Pero eso es lo que nos demanda la Biblia. Y aquí yo me pongo a servidumbre, a servir. Entonces yo no puedo llevar la carga de todos. Si yo, obviamente, cuando usted me cuenta un problema, yo se lo llevo ¿a quién? A mi Señor, porque su problema yo muchas veces no se lo puedo solucionar, pero mi Señor tiene el poder. Y yo también con sabiduría le pido a otros hermanos que me ayuden a sobrellevar la carga de otro de manera discreta en el sentido de la oración. Y así se va haciendo. Por lo mismo, un pseudo cristiano o alguien que se llama cristiano en una iglesia local no puede sobrevivir fuera de la, o no puede vivir fuera de la iglesia local. No puede estar un cristiano diciendo ser un creyente verdadero fuera de una iglesia, de una congregación local. No puede. ¿Cómo va a practicar llevar la carga de otros? ¿O cómo a él le van a llevar su carga? Explíquenme eso. Usted se va de la iglesia. No, pero yo he sido muy bendecido por el Señor. No, si yo, usted supiera, estoy mejor que antes. A mí no me va a mentir ni al Señor, porque no es así, si el texto lo están diciendo aquí claramente, en todas sus versiones. ¿Cómo usted le está llevando la carga de otros si no participa en una comunidad? Si usted es oveja y se va y deja las 99 y está fuera del redil en la metáfora, ¿cierto? Y usted anda como ovejita por ahí, fuera del redil. ¿Cómo las otras ovejas a usted le sobrellevan su carga? ¿Cómo? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber que fuera de ese redil un lobo a usted le va a hacer estrago? ¿Cómo? No puede ser, si Dios no se equivoca. Son engaños, son cosas que no son admisibles, no son congruentes con lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, pongamos atención en las cosas. Yo digo, hay cosas complicadas en la Biblia, sí, a lo mejor en metáforas difíciles de aplicar, pero cuando esto dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, o llevar la carga del otro, tiene que ser con los que estamos aquí reunidos. Al lado puede haber una iglesia allá, mire, los de allá hacen lo mismo, y cada iglesia, cuando digo iglesia local, cada iglesia con el nombre que sea, tiene que ejercitar esto, porque eso lo demanda la palabra. Pues lo demandó para los de Galacia, los Gálatas, y lo demanda para cada iglesia que ha escuchado y ha exhortado, o se ha exhortado con respecto a esto, de llevarnos las cargas. Y así esa vida de creyente que parece dificilísima y todo lo demás, es un poco más llevadera, porque es el ejercicio. Y por sobre todas las cosas, obviamente, impulsado por el Espíritu Santo.
Y en esto tenemos todos una responsabilidad de comunicar esto. Hay una responsabilidad en nosotros de sobrellevar, de llevar las cargas del otro. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una acción. ¿Se imaginan el domingo yo a usted reprendiéndoles, diciéndole así con esos desprecios? ¿No supieron lo que me pasó en la semana? No, ya, pues. Ahí, tendido en el suelo yo. Y ustedes ni me llamaron. ¿Pero cómo le íbamos a llamar si no sabían? No sé, pues. ¿Cómo va a ser así? Si tuviese un problema, ¿a quién tendría que comunicarlo? A los hermanos de la iglesia. Oren por esta situación. Así ustedes se enteran al menos de que esto es una necesidad. Y así mi carga las traspaso a ustedes y ustedes me ayudan y viceversa. Por lo mismo hay que tener una buena comunicación entre los hermanos en este sentido de llevar las cargas. Tiene que haber eso. ¿Cómo yo voy a... usted nunca me vino a ver. ¿Y cuándo supe? Es que debería saber. Pucha, mire, humanamente se lo digo, si yo supiera el futuro, si supiera adivinación, si supiera esas cosas, ya me hubiese comprado un juego de azar y estaría millonario. Pero no funciona así, no es así, yo no adivino. Primero los Corintios 10:24 dice, versión NTV dice, no se preocupen por su propio bien. No se preocupen por su propio bien. Y lo vuelvo a repetir. ¿Han escuchado estas frases? Ya sé que aquí me van a arrugar sus cejas, su fruncido de aquí. Las frases psicológicas, positivas y todas esas cosas que dicen. Amiga, preocúpate de ti misma. Empodérate. Amigo, compadre, no sé cómo. Haz lo que tú quieras, ¿no? Cómprate una moto, no sé. Preocúpate de ti, mira cómo estás. De que nacemos, hermanos, de que nacemos nosotros como seres humanos, nos preocupamos de nosotros mismos. Siempre nos hemos preocupado de nosotros mismos, ¿o no? El ejercicio más simple es de cuando usted ve que usted cuando prepara la comida que a usted le gusta, ¿a quién invita? ¿A alguien que le gusta la misma comida suya o usted se la come a usted? Entonces siempre estamos para satisfacernos, aunque sea en lo más natural, en lo más básico. Siempre nos hemos autocomplacido. Y estoy hablando solamente de las cosas naturales, porque las pecaminosas eso es extremo todavía. Entonces, queremos ser bien tratados. Usted va a hacer un trámite, quiere ser atendido el primero, no quiere esperar, ¿sí o no? Ya eso demuestra que usted no quiere ser el último a la cola, quiere el trozo más grande del pastel, quiere un artefacto que usted compre con todo su esfuerzo y que le dure hasta la eternidad, ¿o no? Quiere que su dinero le dure por siempre. ¿Por qué? Porque estamos preocupados de nuestro bien. ¿Quiere usted tener los mejores hijos, las mejores hijas? ¿Quiere el mejor esposo, la mejor esposa? Todo quiere lo mejor. Pero entramos a conocer a Cristo y Cristo dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y ahí es donde nosotros empezamos así como, no, es que usted no sabe, es que usted Hermanos, esto es para nosotros, para los que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, para sus hijos. Y alguien se adelantó. Y no es coincidencia. El hermano Matías recién citó 1 Juan 3:16. Entonces, sobrellevar las cargas de los unos con los otros. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo, y voy a tener que citar 1 Juan 3:16, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús
entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Hermanos, la manera que funciona la iglesia, la manera que nos conducimos como hijos de Dios, o cuando decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Si usted anda buscando la voluntad de Dios, aquí está escrita de manera textual, definida, no está así como para que, no, eso debe ser para algunos, no, esto es para todos nosotros. ¿El qué? Llevar las cargas los unos con los otros. El que no me preocupe tanto de mí, sino que me preocupe de hacer el bien a los demás. Así funciona el cristianismo verdadero. Los verdaderos hijos de la verdadera iglesia, así funciona. Está claro esto. Aquí echa por tierra todos esos prejuicios, no, que yo soy calvinista, porque mire que usted cree que esto, mire, cualquier cosa que otra cosa que le enseñe o no le enseñe, aquí no es el punto a discutir. De manera práctica, usted lleve las cargas a los demás, o preocúpese de los demás. Como decía recién, cuando piensas en tu carga que es pesada, ayuda a otros a cargar las otras y verás que la tuya se aliviana. Por lo mismo, si Cristo se entregó por nosotros, obviamente en su poder y en su magnificencia, Él llevó la carga más pesada que era imposible para nosotros, el que cargar todos los pecados de toda la humanidad impía. Dios, si no hace eso, hubiese sido siendo Dios justo y verdadero, por supuesto que sí. Especulando, ¿Dios debía haber hecho eso? Como cuando decimos, haber dejado la comodidad, el trono, la santidad y hacerse como hombre nacido de una mujer y sentir cosas que nosotros sentimos como humanos. ¿Podía haber Dios no haber hecho eso? Pero lo hizo. Porque no escatimó ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que vivió y se humanó como nosotros. O sea, se entregó hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Como la dieron o como se dio, por ejemplo, en la iglesia primitiva. El primer mártir, acuérdense que es Esteban, dio su vida de manera literal. Los apóstoles murieron, o sea, se acaba su vida de manera trágica, dieron todo hasta su vida. O sea, su muerte fue la separación, en este caso, de su ministerio con esta vida. Pero eso es extremo, pues está ahí nomás. Sí, pero para nosotros se los pone a lo mejor un poco más fácil. Nuestra vida es tiempo. Tu vida es tiempo para enseñar, para escuchar, para acompañar, para servir, para llorar, para reír. Así podemos servir, así podemos llevar la carga de los otros. Lo vengo replicando por semanas. Visita, acompaña a alguien. Ayuda, porque eso es llevar la carga a alguien. ¿Cómo andamos en eso? Y eso es más fácil. Porque si yo estoy citando aquí como enseñar, pero ¿qué voy a enseñar si yo no me entiendo ni a yo mismo? Bueno, pero acompaña, ayúdale a alguien a hacer un favor. Muchas veces lo he replicado, hágale un favor a alguien de la misma congregación y eso está ayudando de manera literal. Le está ayudando porque para esa persona a lo mejor por la falta de tiempo en ir a hacer un trámite tan lejos, a lo mejor un lugar y todo lo demás, va a dejar de orar, de leer su Biblia, aunque no sea un pretexto, pero ¿cuál es el punto? Ya estoy ayudando, estoy sobrellevando cargas, ya sea en el ámbito espiritual, en oración y también en cosas prácticas. ¿Se entiende, hermanos, que la Biblia está hablando y es clarita en decirnos esto? Pero estamos poco menos que en un verger sentado en un sillón de la comodidad de la vida. Y muchas veces quejándonos
y estamos llenos de bendiciones, como la que les dije al inicio, teniendo un libro maravilloso y aún así no disfruto de él. Entonces, el llamado para nosotros, para los Gálatas, era esto: llevar la carga de los otros, para que así sea más liviana. Y aquí viene una conjunción, una conexión: y cumplid así toda la ley, y cumplid así la ley de Cristo. Así cumplirás la ley de Cristo. ¿En serio? Sí, po. Así uno cumple la ley. Porque estamos en Cristo, porque Él es el que está diciendo, ya lo leímos, ¿cierto? En Él, porque por Él, por Cristo, estamos haciendo básicamente lo mismo que Cristo hizo: llevar la carga de los demás, cubrir las necesidades de los demás. Ahí mismo en su Biblia, Gálatas 5:14. Ahí mismo en Gálatas 5:14 dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es traído del Antiguo Testamento cuando dice en Levítico 19:18. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. De la ley del Antiguo Testamento saltamos al Nuevo Testamento y dice exactamente lo mismo. Un resumen de la ley: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta que es el mandato de Dios hacia la iglesia, hacia nosotros? Fue lo mismo que se le pidió al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Analizando un poco, mirando atrás en perspectiva al pueblo de Israel, ¿qué hizo? El pueblo de Israel se preocupó de sí mismo. ¿Cuántas veces Dios le reprendió por medio de los profetas que lo iba a castigar? Porque ellos se enriquecieron a sí mismos. Eran usureros, les cobraban más y todo lo demás. Entonces Dios los reprendió y los sacó de la tierra. La iglesia tiene que vivir en el mismo parámetro, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre y por la eternidad. Y este detalle levítico lo quería resaltar: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pero eso era para Israel. Por nosotros, entre la iglesia y los hermanos, cuando a mí me ofendan, yo voy a poder guardar rencor. No guardes rencor, porque viene siendo lo mismo. No te vengarás. Es que a mí el que me la hace, me la paga. No. Si vas a cumplir la ley, tienes que ayudar a llevar las cargas de los otros, y así vas a cumplir la ley, sin vengarse, sin guardar rencor, porque eso no es para nosotros. No es para la iglesia el guardar rencor. Es que usted no sabe el mal que me hicieron, el daño que me hicieron, perdona. Porque mi daño que yo he hecho, el daño que usted ha hecho o ha llegado a hacer dentro de la misma comunidad de iglesia, es incomparable al daño que le hicimos a Cristo en la cruz. Miren, toda la suma de sus solo pecados, de los suyos nomás, suyos, sí, solamente los suyos, ni considerar los míos, los demás. En la cruz mató a Jesús igual, por lo solo suyo. Entonces nunca se compare que lo que a mí me hicieron es imperdonable y me lo van a pagar. No, deseche eso, porque si Dios hubiese mirado hacia el ser humano, jamás nos hubiese redimido, jamás hubiese ido a la cruz, porque más encima Dios sabiendo que a los que perdonó, a los que nos limpió, ¿cierto? Después nosotros mismos le volvemos a crucificar con nuestras acciones, nuestros pecados. No cabe duda que es difícil, pero se puede, porque el cristiano, la hermana, el hermano, conducido por el
Espíritu Santo. Y si volvemos acá al fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Va a tener amor, va a tener paga, gozo, va a tener, porque es cristiano, porque tiene el Espíritu y va a poder perdonar. Mire la dinámica que es fácil. El dilema sería si usted no es creyente y no tiene el Espíritu de Dios, nunca va a tener este amor. Va a tener un amor sensual, un amor natural, ¿ya? Un amor por decir a la vista. Ah, este me cae bien, le voy a hacer un favor. Ah, este me cae mal, no le hago favores. No funciona así. El cristiano hace el bien, ¿por qué? Porque quiere llevar las cargas de los otros. Cueste lo que le cueste, esté ocupado o no esté ocupado. Hermanos, esto es de llevar porque así cumplimos la ley. Porque yo estoy invirtiendo mi tiempo en mi prójimo como si fuese un favor para mí. ¿O acaso a usted no le gusta que le hagan favores? No me diga, porque ya escuché a algunos que dijeron, no, a mí no me gusta que me hagan favores, no, me gusta hacer a mí las cosas, no, porque si yo me hace otro los favores, le van a hacer mal. Así que mejor me hago yo sí, solo las cosas. Eso se llama orgullo. Deje que le lleven las cargas. Comparta sus debilidades. No estoy hablando de cosas íntimas, pero hay cosas y conceptos que usted puede usar. Así funciona la iglesia. El que no entiende eso está en un problema. El que no entiende que así funciona la iglesia, que hay un perdón, que no le gusta la iglesia. Y va a decir que esta iglesia no tiene amor. Y lo he explicado muchas veces. Váyase por la razón que si usted quiera irse de esta iglesia, nunca me diga, aunque me lo han dicho, y me lo van a decir, y me lo seguirán diciendo, porque no han comprendido el verdadero amor. En cada uno de ustedes que son creyentes está ese amor. Entonces, ¿hay amor? Sí, sí está ahí. El sensual, el natural, ese no debiese estar. Ese yo creo que ese amor no está. El amor superficial. Ese que lo perdona todo, por decir así. No. Las faltas, el pecado se corrige, se dice la verdad, es el verdadero amor. No me suplanten el amor sensual que no es el amor de mamá, de hijo, de esposa, ese amor así de sentimental, ese otro amor. ¿Ya? El amor de Dios corrige, el amor de Dios disciplina. Y no nos gusta, claro que ¿a quién le va a gustar? Pero ese es amor. Seguimos con la dinámica de esta ley, así estamos cumpliendo, así se puede cumplir la ley. La ley de Cristo, ley del amor, queda incluido en el cumplimiento de toda la ley. Frente a la insistencia de los judaizantes para que los creyentes, volviéndose al judaísmo, guardasen la ley mosaica, Pablo enfatiza, recuerda y exhorta a guardar la ley de Cristo. Bien, aquí ya hay una diferenciación entre dos leyes. La ley mosaica, rígida, estructural, de preceptos, que Cristo la cumplió, anexados a Cristo o en Cristo, sí tenemos la libertad. Entonces, ¿podemos andar en la ley? Sí, porque fue puesta en nuestros corazones, pero antes de conocer a Cristo no podía obedecer esa ley, porque estaba muerto. Yo tengo vida en Cristo, nazco de nuevo, tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me anexa con la ley que ya había sido puesta por Cristo en mi corazón. Ahora mi conciencia sabe que matar y mentir y robar, todo eso es malo. Y ahora puedo, como soy libre, puedo vencer eso. ¿Se da cuenta cómo Dios pensó en todo de manera exacta? ¿Y puedo yo cumplir la ley? Sí, la que fue escrita en mi corazón. La que después yo la voy analizando, observando y viéndola, escudriñando la misma Biblia. Y así me voy perfeccionando como creyente, como miembro de una iglesia, como esposo, como hijo, como ser individual en la sociedad. Ya no necesito un manual.
Entonces, esta ley es la expresión natural de la ética que Jesús enseñó a los suyos. La ley de Cristo, la ley que Dios introdujo en el mundo de los hombres, no se destruye ni se quebranta, sino que se restaura y se cumple. La ley de Dios se quebrantó por el pecado, pero Dios en Cristo se restaura. ¿Se entiende? El hombre natural puro hace, ¿qué? Quebranta la ley. Miente, se corrompe, continuamente. Por eso así también cuando dice Isaías que la ley del hombre es como un trapo de inmundicia, o la justicia del hombre, todo lo que tenga que ver con una justicia terrenal es corrupta, es mala, no es de Dios. Pero cuando viene Cristo y en Cristo eso se reivindica y empezamos a cumplir la ley, ya no por una obligación, por amor a Cristo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso, hermanos, mandamiento nuevo. ¿Para quiénes? Para los nuevos que somos en Cristo. Ya no amamos, o ya no, por decir, ya no me cae alguien bien por su apariencia. Porque la sociedad discrimina por apariencia, ¿sí o no? Y ahí usted tiene su apariencia. Por la vestimenta, por eso en la iglesia hay una igualdad en un sentido de todos son iguales en Cristo. Pero hay diferencias, obviamente, de clases sociales, ¿cómo se llama? De cara, no sé cómo decir eso, de manera facial, de física, pero todas esas cosas, pero todos en Cristo somos los mismos. Pero hermanos, este mandamiento con respecto a la ley es amarnos a nosotros. Santiago 2:8 dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, el ayudar a llevar las cargas de los demás, estoy cumpliendo la ley, porque he dejado de amarme a mí estoy amando al otro. Como lo dije al inicio, lamentablemente transponemos nuestras propias leyes a una errónea de la ley. Hermanos, cuando nos amamos todos, cuando llevamos las cargas de los unos a los otros, aquí puede parecer que a veces hay favoritismos, pero no hay favoritismo, es simplemente amor. Al que más se acompaña, generalmente, ¿quién es? Al que a lo mejor más le cuesta. ¿Con quiénes invertimos más tiempo? A los que a lo mejor tienen más dificultades. El que a lo mejor no tiene tantas dificultades o le cuesta menos aprender o aplicar la Biblia en su vida, va a parecer que a él no lo toman en cuenta, porque no se le visita tanto, porque también uno sabe que está bien, pero en un momento puede entrar el orgullo de decir, a mí el pastor nunca me llama, pero con él, y el que se porta mal, sí, porque necesita más atención, por decir, está más grave. Y debiese ser así. Pero no es favoritismo. Y no es que a uno le caiga bien o mal. Hermanos, todos esos son prejuicios, son cosas que son del mundo natural. Aquí no estamos mirando nada. Si es pobre, si es del campo, no es del campo, si vive en un extremo de Linares o de donde sea, no importa eso. Yo tengo que sobrellevar, tengo que ayudar, tengo que despojarme de mi bien, de mi tiempo, para ayudar a otro a llevar su carga. Punto. Es que me da vergüenza. Guarde su vergüenza, bótela. Aquí no se trata de que sienta vergüenza, no la siente, hágalo. Obviamente las primeras veces cuesta más,
pero hay que hacer. Si usted no lo practica, usted está... Mire, yo se lo voy a poner bien difícil. Si usted no está practicando llevar las cargas de los otros, ya no está practicando la ley primero que todo. Y se está poniendo un problema con Dios. Porque puede existir la posibilidad que usted no sea creyente. Y si usted no es creyente, y se lo voy a poner más difícil, usted considérese que va a arder en el infierno. ¡Ay, qué ceboso! ¿Y qué cree que le diga? ¿Va a arder a dónde? En una fogata. Es así, no hay más cosas. Por eso, si estamos en Cristo y me dejo llevar o controlar por el Espíritu Santo, o tiene control sobre mí, podré vivir en libertad. Podré, al ser conducido por el Espíritu Santo, llevar las cargas de otros de manera más natural. Pero como una cosa lleva a la otra, si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, porque estoy en mis deseos de la carne, o practicando las obras que antes se hablaron en el capítulo 5, ejemplo, volvemos atrás. Si yo estoy en adulterio, si yo estoy en fornicación, practico la inmundicia, la lapsidia, idolatría, ese sería enemistades, celos, ira, contienda. Si yo estoy en eso, muy difícilmente haga lo otro. ¿Se entiende? Porque ya no me he dejado conducir por el Espíritu de Dios. Si yo no me dejo aconsejar, si yo no me dejo estimular a las buenas obras, muy difícilmente podré hacer lo otro, de ayudar a los demás. No, si yo soy hermético, no, si no, déjenme a mí nomás. Bueno, yo les he dicho a ustedes, yo los pastoreo. Si usted no me deja pastorearle, ¿qué hace aquí? Si usted se dice oveja, déjese pastorear. Pero es que a lo mejor usted ahí, bueno, pero a mí me va a llegar el juicio porque yo no soy el mejor pastor, obvio. Pero déjeme intentarlo. Porque si hablamos de que si usted se cree la mejor oveja, pucha, le haríamos un altar y no sé a dónde tendría que ir, donde el mejor pastor, no sé dónde está ese. Solamente que hay uno, Cristo. Y si no se somete a un pastor de Linares que está aquí, que ve, yo lo voy a mirar de lejos porque Dios le ha dejado a lo vil, a lo que no es. Por el tiempo va a dar alguna ilustración con respecto al cumplimiento de la ley y cómo debiese aplicarse en nuestras vidas, cómo esto de llevar las cargas los unos con los otros. La más corta es la siguiente. Cuando yo voy de copiloto en un auto, ¿ya? Usted sabe que el que va manejando tiene toda la responsabilidad de cumplir la ley. El que va manejando tiene que ir y someterse a toda la ley del tránsito, la señalética, las restricciones de velocidad, etc. Pero el que va de copiloto, más allá que tiene que usar su cinturón de seguridad, ¿cierto? No va preocupado, va por la vida desplazándose o por el camino o por la carretera, por donde sea, porque el que tiene que ir preocupado de la ley es el que conduce. Por decir así, Cristo cumplió toda la ley y es el que conduce. Y yo soy conducido por Cristo. Yo voy, no de copiloto, pero se entiende que voy al lado de Él o en Él. Entonces ya Él la cumplió, y si Él la cumplió, si hay un pare, Él para. ¿Yo paré o no? En cierto modo sí, y en cierto modo no. Pero ¿quién cumplió esa ley de no traspasar la barrera del pare o de la restricción en ese sentido? Es Cristo, el que maneja. Si Cristo maneja mi vida y yo me dejo conducir por Él, yo voy a cumplir todas las leyes. Y voy a estar tranquilo, tranquila va a estar usted. Porque así agrada a Dios. ¿Se entiende? Que mire qué fácil. Lucas 7, 36 al 50. Y aquí vamos a una aplicación de la ley. Por eso sobre lo mismo quería redundar en esto. Lucas 7, del 36 al 50. Aquí una mujer pecadora unge a Jesús. Se dice, se especula, no vamos a mirar a fondo el pasaje, pero
Podía haber sido una prostituta, no lo dice, pero una pecadora extrema. Con eso que nos quedamos. Versión NTV se los leo. Lucas 7 del 36 al 50 dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata, y a una 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Pregunta: ¿quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que están sentados a la mesa, que decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonado pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve. Uno de los textos como este y otro más, que está más abajo, que no lo voy a leer a lo mejor, son los que a mí me emocionan y me cuesta leerlo en público. Pero más allá de eso, de mi opinión y de mis emociones, sinceramente creo que cualquiera de nosotros podríamos usar un criterio legalista contra esta mujer pecadora, así como Simón lo estaba usando, de enjuiciar y condenar. Nosotros no usamos siempre el mismo criterio y a veces vemos las cosas de manera emocional. Y a eso los quería llevar, porque para sobrellevar las cargas y cumplir la ley, tenemos que tener el corazón de Cristo. Apegado me refiero a Cristo, porque puedo estar en Cristo y separado y estar en otras cosas, o los deseos de la carne. ¿Cuál era lo correcto en cumplimiento de la ley? A una mujer pecadora, condenarla, enjuiciarla. ¿Pero qué hizo Jesús? Se movió a misericordia. Vio cómo fue el actuar de ella en todo tiempo. Hermanos, la ley podía haber condenado a esta mujer, pero ¿qué hace Cristo? Le dio libertad de sus pecados. La iglesia, nosotros los miembros, a veces usamos la ley para mal y para condenar. Y a veces queremos las explicaciones para todas las cosas, porque Simón podía haber dicho, y dentro de eso cuestionó por qué le perdonó. Y Jesús le dice: porque ella había pecado no poco, mucho.
Hermanos, a veces guardamos rencor por cosas muy pequeñas entre nosotros. Y yo le digo pequeñas. Usted se me puede enojar, se me puede sentir, se me puede ir porque yo un día no le saludé, porque no le saludé. Porque le llamé la atención, porque no llega la hora. Y por cosas que yo le considero que son pequeñas. Mire, por lo que sea, pero nos ofendemos muchas veces. Hermanos, no somos de cristal. Tratando siempre de usar el buen amor y el amor de Cristo, nos tenemos que exhortarnos, pues tenemos que llevar la carga los unos con los otros. Pero hermanos, con el perdonar y perdonar la falta y perdonar los pecados es algo que nos compete a todos. En este extremo de un ejemplo, ¿cierto?, de esta mujer, Cristo le perdonó todos sus pecados. Y ella le reaccionó de manera recíproca y le amó más. Yo creo que a veces puede pasar eso en nuestras vidas, considerar que yo no pequé tanto y por eso no amaría más al Señor, no lo sé. Pero hermanos, la vida del creyente tiene sus dificultades, tiene sus cargas, tiene sus aflicciones, sí, y por eso tenemos que llevarlas. Por eso es un mandato a que la iglesia tiene que llevar las cargas, entiéndalo. Usted no viene a que le sirvamos, usted viene a servir. Y así va a cumplir la ley de Cristo. Así usted va a perdonar, así como los ejemplos de perdón extremos que están aquí. Porque si no, usted no va a encajar. No le va a gustar. Y no le va a gustar y va a decir que esta doctrina, que somos rígidos, que somos, mire, va a decir cualquier cosa. Pero ante los pasajes bíblicos que se enseñan, que están claros, ¿qué quiere que le diga yo? Porque yo creo que meramente algunos los entiendo de manera observable, que no es una idea de conveniencia para mí, para toda la comunidad, porque Cristo me manda a decir la verdad a todos. Siempre está en nosotros la decisión, yo decido perdonar. No lo siento, pero lo decido porque Dios me demanda y me lo manda a decir, porque yo tengo que llevar las cargas. Así estoy cumpliendo la ley. Hermanos, no seamos como pensó en su momento Simón, de condenar, si supiera esa pecadora. Si usted supiera, si supiéramos, no nos quedemos en eso. Perdonemos, demos un paso. Hermanos, la tarea es difícil, sí, todos nosotros somos ofendidos muchas veces, pero ¿acaso Cristo nos lo dijo? Que seremos llevados como ovejas al matadero, que a causa de mi nombre serán rechazados, tendrán aflicción. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces, asuma que eso va a ser para siempre que esté en esta tierra. Va a ser afligida, va a ser afligido, va a tener decepciones, traiciones, va a tener soledad, va a tener momentos ingratos. Mire, si está pensando, pucha, mejor no hubiese venido hoy día porque con esto, es que es así. ¿Qué quiere que le diga si la Biblia nos dice eso? Pero lo que nos queda aquí de tiempo es así, pequeño. A lo mucho, si usted es muy joven, cree que le quedan, no sé, 50, 80, no sé cuánto cree usted que va a tener, que le quedan si es joven. Nosotros los que no somos tan jóvenes, me quedarán 20, 30, no sé cuánto me quedan. Pero eso es nada comparado con la eternidad y las glorias venideras con Cristo, donde se enjugará toda lágrima. No va a haber más llanto. Eso me anima a hacer ¿qué? A llevar las cargas de los demás. Yo no puedo llevar las cargas de todos, pero yo llevaré las cargas de algunos y algunos de los otros, y así, hermanos, en la dinámica de la iglesia.
perdonándonos las ofensas los unos con los otros, y así vivimos la libertad. Si nos llamáramos a la iglesia los llorones porque lloramos, porque sí, lloraremos, sí, pero nos regocijaremos en otro momento. Porque así, Señor, hace que vivamos una vida y así hace que le tengamos aprecio a nuestra vida. Porque ¿cuánto nos perdonó el Señor? ¿Poco o mucho? Yo digo muchísimo. Y no debía haber calificado para ese perdón. Y creo que nadie. Pero es tan grande su amor, su misericordia para nosotros, que estamos aquí luchando, hermanos. Esta es su iglesia, de los más malos, pero Cristo nos hace bueno por su amor, por su sangre que derramó por nosotros. Póngase en pie. El otro texto que me faltó, se los voy a dejar como tarea para la casa, es Pedro cuando niega a Jesús y cómo Él le dio otra oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestras faltas, porque muchas veces tenemos egoísmo, comodidad, Señor, y pensamos solamente en nosotros, en nuestro bien. Pero el llamado de aquí, Señor, de la Escritura, del texto de hoy, es sobre llevar las cargas de los demás, unos la carga de los otros. Y así cumpliremos la ley de Cristo, como usted, Señor, llevó el pecado y cargó el pecado de toda la humanidad, de los pecadores. Señor, ayúdenos, porque muchas veces, por nuestros malos deseos, perdemos, Señor, el norte. Suplantamos el verdadero amor por un amor sensual, un amor emocional que no es amor. Señor, ayúdenos, denos fuerza como iglesia a mantenernos unidos. Señor, porque seamos buenos o malos, nos caigamos bien o no, simpaticemos unos con otros. El llamado a estar unidos unos con otros, soportándonos unos con otros, porque así, Señor, el mundo sabrá que somos de usted, porque estamos en unión, en comunión, perseverando con nuestras cargas, con nuestras aflicciones, y así también verán que en Cristo somos indestructibles. Porque así comprobamos y damos testimonio que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia, porque usted es el fundamento y nosotros somos parte de esa edificación. Señor, denos ánimo para seguir, para poner en práctica todo lo que hemos escuchado. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre único de Jesús. Amén.